Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel. Pascal, muy buenos días a quienes nos escucha en este momento. Antes de entrar al tema, Pascal, voy a recordar algo que sin duda tú conociste, te tocó escucharlo. En aquellos años del dorado autoritarismo y del partido casi único, solía decirse entre los profesionales de la política que un presidente de la República en México jamás debía ventilar sus fobias en público. Quizá en privado, pero al menos se decía, en público el presidente de la República jamás debe manifestar quién le cae mal, quién le está causando un problema, quién es incómodo para la gobernación que él encabeza y lleva a cabo. Viene a cuento esto, Pascal, porque a raíz de la llamada esta amenazante que un supuesto o presunto miembro de uno de los carteles o cárteles que operan en el país, el de Sinaloa, lanzó en contra de un periódico de circulación nacional, el Reforma, que ha sido particularmente abierto en el sentido crítico de las políticas y decisiones del presidente. Repito, pues, cuando el jefe de Estado en nuestro país lanza sistemáticamente muestra sus fobias a un medio en particular, los espontáneos, Pascal, piensan que le hacen un bien a ese jefe de Estado, a ese político, tomando medidas, como en este caso, amenazas, las cuales pues no sabemos si llegarán a los hechos, pero al final de cuentas ahí queda. Por eso, la prudencia, la mesura y sobre todo, Pascal, entender que en una democracia la crítica es uno de los elementos fundamentales, es, para decirlo un tanto cursilonamente, es la savia que viaja en los vasos comunicantes de la democracia. Cuando eso se pierde, Pascal, las cosas pueden complicarse. Bien, vayamos al tema, Pascal. Tal parece que a partir del próximo lunes, 18 de mayo, empezarán algunas actividades en el país. Al margen de las incongruencias, de las contradicciones entre diversos funcionarios y dichos, algunos exagerados, otros no tanto, pero al final de cuentas parece pues que algo empezará a moverse a partir del 18 de mayo. Sin embargo, yo quiero tocar una parte que me parece importante, Pascal, y que no es la fecha en que las operaciones empezarán. Una de las características de la era en que estamos viviendo, era en términos económicos, es la era de la interdependencia entre países y sus economías y la integración a la globalidad. Esto para un país como el nuestro, que duró tantos decenios aislado del mundo, sin conocer y mucho menos aceptar los compromisos de esa interdependencia. Cuando nos debimos abrir en 1987, prácticamente al final del año, después de haber rechazado en 1979 con López Portillo la entrada al GATT, es para muchos, particularmente en el ambiente político, incomprensible e incluso fácil de rechazar ese tipo de compromisos. Cuando México se incorpora antes, pero entra en operación el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, adquirimos como país y como economía compromisos que no solo en aquel entonces, sino hoy, Pascal, todavía no los entendemos y mucho menos aceptamos, contrajimos compromisos que tienen que ver más allá de lo nacional. Es decir, formamos parte de un bloque económico que compite contra el mundo. Canadá, Estados Unidos y México son en términos económicos interdependientes y una sola entidad. Esto no quiere decir que se pierda la soberanía y cosas, no. Simplemente en términos económicos, las fábricas que producen automóviles en Estados Unidos dependen
35-40% de las autopartes mexicanas. Algunas empresas de índole militar en Estados Unidos dependen de ensambles y subensambles que se procesan aquí en México. Es decir, México, no obstante su pequeñez frente a una economía como la de Estados Unidos, frente a su casi nulo poderío militar más allá de los desfiles el 16 de septiembre, estamos en una franca debilidad. Somos el eslabón débil de la cadena, pero si le rascamos un poco, Pascal, en esto de la interdependencia económica, veremos que el poder de México es mucho mayor del que se quiere reconocer y aceptar. Pero ese poder también implica responsabilidades ineludibles, Pascal. El futuro de la industria automotriz, en buena parte, está ligado a las autoparteras mexicanas. Está ligado a lo que el gobierno decida, al margen de las necesidades de nuestros socios comerciales, qué hacer con esas autoparteras. ¿Les permites operar? ¿No les permites operar? Cierras, dices que ya, pero luego que 2 semanas después, sin entender lo vital que representa para la cadena de valor de fabricación de automóviles en los 3 países, Pascal. Hoy, cuando las presiones fueron ya más que evidentes, incluso expresiones del propio embajador Landó, que dice, bueno, estamos juntos en esta aventura, por ponerlo de alguna manera, y creo que no estamos midiendo las consecuencias de un actuar errático y las más de las veces un actuar cegado por cuestiones de tipo ideológico. Es que no queremos que se vea esto, dicen algunos, como una presión de los Estados Unidos. No, no es una presión de los Estados Unidos, es consecuencia natural y lógica de una interdependencia económica que ha favorecido a México, Pascal, indiscutiblemente. ¿Qué debimos haber hecho? Claro, esto es pasado, él debería haberse hecho esto, es otra cosa, pero al final de cuentas, Pascal, lo que subyace en este tipo de incongruencias o de vacilaciones o poca firmeza es no entender la estrechísima colaboración que hay al margen de los gobiernos entre actividades, en este caso la fabricación de automóviles, entre empresas privadas, Pascal, entre empresas privadas, eso debemos entenderlo, que compiten por mercados, compiten como una sola entidad, Canadá, Estados Unidos y México. En la medida en que no entendamos la importancia y los beneficios que tiene para la economía mexicana, vamos a seguir cometiendo torpezas como la que señalo. Hoy, por ejemplo, hay otros países que están prestos a sustituirnos como proveedores de la industria automotriz. Es decir, y en ese sentido, una gran fábrica, una gran marca, que si General Motors, que si Chrysler, que si esta, que si el otra, en un determinado momento dicen tengo compromisos de producción, inventarios, el modelo 2021, etcétera, etcétera, y en ese momento, bueno, pues que México, que López-Gatell, que López Obrador, a ellos no les interesa eso. Ellos parten de un principio muy sencillo, Pascal. Hay un compromiso a entregarme tantos arneses, por poner un insumo, tantos arneses durante los 90 o 120 días próximos a tales horas, etcétera, etcétera. No entendemos esa importancia, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las economías abiertas. Pues hasta que no nos sustituyan, ¿no? Efectivamente, sí. En ese momento nos vamos a dar cuenta que actuar con la ideología por delante, Pascal, nos golpea el bolsillo de millones y millones de trabajadores en este país. Esa es hoy una de las muestras, Pascal, de una visión caduca, aceda del desarrollo económico, de la integración económica. Y en ese sentido, otra vez, el que pierde es el eslabón más débil, que sin duda alguna somos nosotros. Y esto lo puedes ver en la cuestión de las energías limpias, lo puedes ver en las rondas petroleras, los puedes ver en esto, y dice uno, ¿qué gana uno con hacer esas, ufanarse? No, somos soberanos. No,
somos tontejos más que soberanos, Pascal, y eso daña a millones y millones de mexicanos, los más pobres. Gracias. Ángel, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que te recuperes. Abrazo y nos hablamos el lunes. Un abrazo, Ángel. Gracias.